Aldo Isaí Sánchez Velázquez. En el tema de solubilidad tenemos que las sustancias que pueden ser disueltas en agua son aquellas que, al igual que el agua, tienen un enlace del covalente polar. Es decir, son aquellas que puedan formar puentes de hidrógenos con el agua. Esto se forma ya que las cargas parciales negativas y positivas del agua se ven atraídas a sus mismas cargas parciales negativas de otras moléculas. En ejemplos tenemos el etanol, que es básicamente una fila de carbonos con un grupo hidroxilo. Este grupo tiene dos cargas parciales, ya que tiene un tipo de enlace covalente. Estas dos cargas se ven atraídas a las otras dos cargas que tiene el agua, que son las cargas positivas de los hidrógenos y las cargas negativas del oxígeno. Es decir, estos se ven atraídos y se juntan y así estos se ven disueltos en el agua. Esto pasa con el etanol, la misma agua y con la sacarosa. En el caso del hexano, este no se puede disolver ya que no es una molécula que tenga un enlace del tipo covalente polar, sino que es un enlace covalente no polar. Y tenemos una regla que nos dice que lo similar disuelve lo similar. Es decir, como el agua es covalente polar y el hexano es covalente no polar, estos no se ven atraídos de alguna forma y no se puede disolver el hexano en el agua. Bueno, vamos a hablar sobre la cohesión y la adhesión. La cohesión es la atracción entre moléculas de agua debido a los enlaces de hidrógeno. Gracias a esta fuerza, las gotas mantienen su forma esférica y el agua tiene una alta tensión superficial. La adhesión es la atracción entre moléculas de agua y otras superficies. Esto explica por qué el agua se extiende sobre materiales como el vidrio cuando la adhesión supera la cohesión o forma gotas sobre superficies hidrofóbicas, que es cuando la cohesión es mayor. Bueno, en el experimento 3 colocamos gotas de agua sobre distintas superficies, dándonos como resultados de que el papel aluminio tenía cohesión. El papel encerado también tenía cohesión. La placa de vidrio tenía ambas. Y la placa de plástico igual tenía ambas. Y la servilleta es definitivamente adhesión. Bueno, y ahora sí vamos a responder la pregunta. ¿Por qué algunos materiales como el papel encerado repelen el agua mientras que otros como la servilleta la absorben? Buena pregunta. Bueno, para empezar, materiales que repelen el agua se les conoce como hidrofóbicos y el papel encerado contiene sustancias no polares, es decir, la cera, que no puede formar enlaces de hidrógeno con el agua. Esto reduce la adhesión y pues básicamente no hace que se extienda ni que absorba el agua. Y materiales que absorben el agua son hidrofílicos, como la servilleta. Están hechos de fibras de celulosa. Estas son polares y pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua. Y en sí permite que el líquido se adhiera y se distribuya a través del material por la capilaridad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Torres Piror, soy del grupo Tercero 5 y hoy voy a hablar del experimento número 4 que tuvimos en la práctica pasada. En este experimento vimos el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia se evapora, que en el caso del agua es a 100 grados Celsius cuando está a una atmósfera. Bueno, para este experimento empezamos midiendo aproximadamente unos 50 mililitros de agua destilada en un vaso de precipitados de unos 250 mililitros. Posteriormente pasamos a colocar el vaso de precipitados encima de un mechero y esperamos hasta que hirviera. Ya cuando empezaba a hervir, lo que hicimos fue colocar un termómetro para registrar la temperatura sin tocar la base de vidrio. ¿Por qué? Porque al estar tan pegada a la flama, su temperatura tiende a ser más fuerte. Así que con cuidado colocamos el termómetro y medimos la temperatura. Y pues en este caso el experimento nos dio un resultado de que el punto de ebullición fue de 100 grados centígrados. Mi
nombre es Gabriela Yamilet Solís Pineda y vamos a hablar sobre la polaridad del agua. Que las moléculas de agua sean polares significa que tienen una distribución desigual de carga eléctrica. El oxígeno atrae más a los electrones, volviéndose ligeramente negativo, mientras que los hidrógenos quedan con una carga ligeramente positiva. Esto permite que el agua forme enlaces de hidrógeno y disuelva muchas sustancias. Debido a su polaridad, las moléculas de agua se alinean con un campo eléctrico externo. Es decir, los extremos cargados se orientan según la dirección del campo. Los oxígenos que tienen una carga parcial negativa se acercan al polo positivo y los hidrógenos que tienen una carga positiva al polo negativo. Esto nos explica fenómenos como la atracción del agua hacia objetos cargados y pues básicamente eso. Sí se puede lograr el mismo efecto con otros líquidos polares porque también tienen moléculas con distribución desigual de carga y momentos dipolares que responden a un campo eléctrico. Un ejemplo sería el alcohol y el amoníaco. Bueno, y ahora les voy a hablar acerca del experimento número 6, que fue la comparación de la tasa de aceite y del agua en estado de calentamiento. Bueno, para este experimento lo que hicimos fue medir 20 gramos de agua destilada y la vertimos en un vaso de precipitados. Utilizamos un termómetro para registrar la temperatura del agua y colocamos el vaso de precipitados sobre un sistema de calentamiento utilizando un mechero Bunsen. Después hicimos exactamente lo mismo, pero ahora con el aceite. Y registramos su cambio de temperatura en cierto tiempo. Por ejemplo, cada uno tenía una temperatura inicial de unos, entre unos 20 y 22 grados centígrados. Y al final terminaron con una temperatura, pues, mayor. Pero este experimento lo hicimos para darnos cuenta de qué se calentaba primero, si era el agua o era el aceite. Evidentemente pues se calentó más el aceite. ¿Por qué? Porque el agua tiene un calor específico mucho más bajo que el aceite y esto hace que tarde más en calentarse a diferencia del aceite. Por eso es que cuando vamos a hacer papas a la francesa pensamos en freírlas en aceite en vez de agua. Bueno, y ahora pasamos a la sección de preguntas, que lo que dice la pregunta número 1 es ¿cómo influye el calor específico de cada sustancia en su tasa de calentamiento? Bueno, esto se debe a que el calor específico es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de una sustancia en grados Celsius o Kelvin. El calor específico del agua es aproximadamente 4.18 julios por gramo centígrado, mientras que el calor específico del aceite es de aproximadamente 1.9 joules por grado centígrado. Debido a que el calor específico del aceite es menor que el del agua, el aceite se calienta más rápido que el agua cuando se les aplica la misma cantidad de calor. Esto se debe a que el aceite requiere menos energía para aumentar su temperatura a diferencia del agua. Ahora dice, ¿qué tipo de interacciones moleculares predominan en el agua y aceite y afectan su tasa de calentamiento? Bueno, las interacciones moleculares que juegan un papel muy importante en el calentamiento de las sustancias. En el agua las interacciones intermoleculares predominantes son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son interacciones débiles entre moléculas de agua y se producen debido a la polaridad de las moléculas. Estas interacciones débiles requieren energía para romperlas, lo que aumenta la tasa de calentamiento del agua. En cambio, el aceite, las interacciones intermoleculares que predominan son las fuerzas de Van der Waals, que estas fuerzas son interacciones débiles entre las moléculas del aceite que se producen debido a la polaridad temporal de las moléculas. Estas interacciones débiles requieren menos energía para romper los puentes de hidrógeno en el agua, lo que reduce la tasa de calentamiento del aceite. En resumen, el aceite se calienta más rápido del agua debido a que tiene un menor calor específico y las interacciones intermoleculares más débiles presentes en el aceite. Durante esta práctica pudimos observar algunas propiedades del agua. Estas
fueron la solubilidad del agua, su densidad, su punto de ebullición, su calor específico. Esto lo hicimos a la vez que calentamos el agua y lo comparamos como cuánto tiempo se tardaba en calentar el aceite. Es básicamente eso lo que comparamos ahí. Y aparte con su cohesión y adhesión. Esto cuando comparamos la forma de la gota en los diferentes materiales durante la práctica. Y bueno, ya para terminar, algunas de las palabras que se nos hicieron nuevas o desconocíamos son cohesión y adhesión, ya que si bien sabíamos un poquito de qué eran las cosas, con esta práctica vinimos a retomar y saber bien o distinguir qué es cada cosa. Y además también tenemos lo del calor específico, esto ya que no se sabía muy bien qué era el calor específico y bueno, nosotros lo llegábamos a confundir un poco si era el calor que se necesitaba para subir un grado o el calor, bueno, energía en este caso para subir un grado, que no es lo mismo, pero pues con eso podemos determinar qué era cada cosa. 346 minutos más tarde, mucho más tarde.